Colombianos, mucha atención que se acaba de destapar un escándalo de grandes proporciones. El señor Félix León, director de la ADRES, rompe el silencio de cómo las EPS por año han inflado las cifras pues para robar la plata de todos los colombianos. También para cobrar una UPC pues más cara, señores, y seguir el despilfarro de esta gente, de estos corruptos. Tanto así que Margarita Rosa de Francisco dice lo siguiente: les va a tocar a algunos financiarse las campañas con otra plata que no sea la de la salud y buscar otro caballo de batalla para que nos convenzan de por qué votar por la derecha. Nunca se detuvieron a mirar de cerca las cifras ni a cotejar nada. Aquí el director de la ADRES responde todas las preguntas frente a este robo a la salud que se ha presentado por parte de las EPS. Quedan al descubierto, señores, ya no pueden evitar ni esconder más un solo minuto esto, señores. Escuchen y verán, y después desen cuenta cómo Paloma Valencia intenta confundir al pueblo colombiano sin saber de lo que habla y con una ignorancia total. Escuchemos a Félix León Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, nueva temporada. Hoy para hablar de un tema que ha sido muy polémico, pero también muy denso. Y lo que ha encontrado el Ministerio de Salud y la ADRES, que es la administradora de la salud, ha generado revuelo con las EPS, con los usuarios, pero queremos entender qué es eso de la UPC, qué es eso de un informe que encontraron con fallecidos que habían sido atendidos post-mortem. Todo eso lo vamos a analizar con el director de la ADRES, la administradora de los recursos de la salud, Félix León Martínez. Gracias por acompañarnos. Bienvenido aquí a Entrevistas con Alma de País. Mucho gusto, Andrea. ¿Cuándo se realizó este informe que ha causado tanto revuelo? ¿Cuál era el objetivo y en cuánto tiempo se hizo? Se calcula anualmente, se recoge la información desde el primer trimestre, se empieza a recoger la información del año anterior y se empieza a analizar y a consolidar para cuando se llegue al fin de año decir el aumento para el año siguiente va a ser de tanto. La mayoría de las EPS no cumplen los requisitos. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde siempre? Desde siempre. En el régimen subsidiado, que recibe 30 y tantos billones de pesos al año, todos los años casi no hay análisis porque la información que presentan no es suficiente ni congruente. ¿Qué quiere decir que no presentan información adecuada? Deme algunos ejemplos. La norma dice que tienen que justificar al menos el 90% del dinero que dicen que gastaron en los estados financieros en servicios de salud. Tienen que presentar información sobre qué servicios, a cuántas personas, o sea, todas las bases de datos de los servicios que prestaron deben equivaler por lo menos al 90% de la plata que dicen que gastaron en servicios de salud en el estado financiero. Cerca de 10 EPS por año cumplen, digamos, unas un poco más juiciosas y cumplen por lo menos con presentar una información que alcance el 90% de la plata que gasten. Pero las demás no cumplen tampoco. Deme un ejemplo si tal vez tiene en el de cómo era que atendían a un solo paciente, por ejemplo, cuántas veces lo atendían, o ahí es cuando encuentran las cifras de los fallecidos. En este caso, por ejemplo, el grupo de EPS del contributivo presenta un incremento del 60% de un año. Esto no es posible. Porque no se pueden duplicar los médicos de un año a otro, porque no se pueden duplicar los consultorios de un año a otro. Eso no daban las cuentas por ningún lado. No. Y ahí viene el cuento de la ley de los grandes números. Que no cuadraban. Las tendencias históricas te dan una probabilidad de crecimiento más o menos. Cuando te salen hacia el cielo, están fuera de lo esperado, de lo probabilístico. Esas cosas pueden variar solo si hay una catástrofe, una pandemia, una guerra, que pueden darse cambios muy importantes en los grandes números. Por ejemplo, ¿la pandemia no pudo haber incidido en eso? La pandemia se incidió en eso. En 2020 se cayeron los servicios terriblemente porque, si tú recordarás, se cerraron los servicios ambulatorios en todos los servicios de salud del país, entonces se hicieron muchos menos servicios. Obviamente en 2021 hubo un incremento muy grande de servicios, pero porque 2020 había sido muy pequeño. Entonces tú ves en una curva, que puedo mostrar ahora, cómo se incrementan los servicios de 2020 a 2021. Ahí estamos viendo el Está gráfico. explicado por la pandemia. Pero ahora vuelven y se incrementan de 2022 a 2023. Casi en la misma proporción. En la misma proporción como si hubiéramos pasado otra pandemia. Entonces eso no es probabilístico ni estadísticamente y tampoco hay razones epidemiológicas, o sea, pandemia ni nada que expliquen unos crecimientos tan desbordados de las frecuencias de los servicios. Y aquí es donde viene otra de las irregularidades que ustedes encontraron y que también deben mirar con lupa las autoridades pertinentes, porque si no estoy mal fueron más de 23.000 personas que aparecían como atendidos, pero que ya habían fallecido. Es una de las cosas que encuentras, sí, es que hay muchas atenciones de personas fallecidas, o sea, como fecha de atención, no fecha de factura, como dicen algunos que quieren criticar el estudio. O sea, lo que tú encuentras es que esa cantidad, esos miles de registros son con posteriores a la fecha de función que tiene la base de datos. O una persona que de pronto tiene 15.000 traslados de ambulancia en la base de datos, que la trasladaron 15.000 veces. ¿15.000? 15.000 veces. Dios mío. Perdóneme, una sola persona parece como si hubiese sido trasladada 15.000 veces en ambulancia. Esas cosas son las que encuentras tú para que veas pues, con el poco cuidado y la poca seriedad que se presenta.
Por una parte uno dice, pero ¿qué es esta irresponsabilidad? Pero uno supone que sí. Aquí no estamos viendo irresponsabilidad, aquí estamos viendo es una corrupción bastante grande. ¿Cómo así que a una persona le van a reportar 15.000 atenciones en ambulancia? Por Dios. Seguro encontraron el filtro de cómo robar plata sin que nadie se diera cuenta y se les está destapando la olla, ¿no? Toda esta plata parará en los corruptos que a veces financian campañas y compran muchos votos para hacerse elegir y llegar al Congreso de la República. Estamos jodidos con estos políticos. El Estado les da billones de pesos para la salud de los colombianos. La mínima obligación que tendrían es entregar detalladamente y cuidadosamente cómo se gastaron el dinero. A ver qué tanto conocen los ciudadanos sobre lo que está en juego en el sistema de salud. Unos conceptos muchas veces tan difíciles de entender, pero que es importante comprenderlos, porque esto impacta a todos los ciudadanos de a pie. ¿Sabe qué es la UPC? No sé. Unidad de pago social, no sé, mentira, no sé. La unidad de lo que el gobierno asigna para cada paciente, ¿no? Los gastos que tienen que incurrir. Donde uno se afilia para la salud. ¿Sí? Es algo sobre la policía, ¿no? Donde, ¿no? ¿Qué opina usted de lo que encontró el gobierno y la ADRES de que las EPS están entregando una información inflada? Por ejemplo, personas que han tenido 15.000 traslados en cirugía, 23.000 fallecidos que lo siguen atendiendo. Sí, también hay corrupción, eso es toda la vida ha sido así, pero todo se queda en investigaciones, nunca terminan en nada. Sin duda alguna eso puede ser cierto, pero eso lo que evidencia es una falta de control tanto del gobierno como de las EPS. Y uno se pregunta, ¿cuál es la entidad que regula el destino de los recursos? Las EPS, el gobierno, hay un ente de control que las vigile, no debería pasar. Toda hora pagando y pagando uno. No hay paga y espera 2 meses, 3 meses. No cita uno, espera 2 meses, 3 meses. Uno paga, ¿sí? Pero cuando uno va a solicitar el servicio de salud, ellos no se lo prestan correctamente. Son muy deshonestos en eso. ¿Cómo le va con el sistema de salud? No, el sistema de salud malísimo. Clave porque imagínense que yo tengo enfermo de la próstata, estoy sondeado y resulta que no ha sido posible que me atiendan porque no hay un especialista que me atienda y yo tengo que cambiarme la sonda cada 20 días y resulta que ya llevo 25 días y no ha sido posible. ¿Qué le dicen? ¿La EPS? ¿Qué le dicen? Si no, la EPS me dicen que no hay un especialista y solicito citas, pero no ha sido posible nada. Pues ni muy bien ni muy mal, porque pues en las formas de medicamentos los están dando muy tarde, no hay medicamentos. Si usted no se cambia la sonda después de 20, 25 días, ¿qué pasa? Pues una infección tremenda, gravísima para mi salud. ¿Y para su vida? Para mi vida, sí, porque en este caso no sé si puedo tener un cáncer en la próstata, no lo sé. No tengo queja de mi EPS, por ejemplo. Tengo una niña con discapacidad y siempre ha sido bien atendida. Es que hay EPS como buenas y como malas. Porque por decir, uno ahorita saca una cita y se la dan, pero no lo atienden a uno. Entonces, Y como lo veíamos, pues hay mucho desconocimiento. Director de la ADRES, que es la administradora de los recursos de la salud, Félix León Martínez, sobre qué es eso de la UPC y que se conecta con lo que usted nos estaba mencionando, de cómo ustedes empezaron a encontrar irregularidades de lo que reportaban las CPS y por eso la cifra, la polémica cifra y el porcentaje de lo que paga el gobierno por cada paciente, por cada colombiano que presta que lo atiendan en salud, pues ahí es donde está el dilema. Por eso le he traído aquí un tablero, le voy a pasar su marcador, además recordando su época de profesor universitario, ¿no? En diferentes cátedras, para que usted nos explique de verdad de manera muy fácil, muy sencilla, porque esos temas son muy complejos, pero son determinantes para entender lo que está ocurriendo con el sistema de salud. Entonces, empecemos por hablar, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es eso de la UPC? La UPC es una prima que paga el Estado a través de la ADRES a las EPS por cada ciudadano que está afiliado a las distintas EPS. Cada colombiano, esta es la por clave cada para colombiano. saber por cuánto se paga por cada atención. Un poco más de 2 millones en el régimen contributivo el año pasado y cerca de 1.700.000 por cada ciudadano en el régimen subsidiado. Para calcular este valor, lo vamos a poner en vehículos, que es más fácil. Para entender, claro. Explicártelo. Tú vas a asegurar 1.000 vehículos, entonces tú calculas que 50 de ellos van a tener estrellada con pérdida total y que valen 30 millones de pesos, entonces tú tienes que pagar 1.500 millones de pesos por los vehículos que tienen pérdida total y vas a tener otros 200 vehículos que se estrellan y tienen una pérdida parcial en promedio de 10 millones de pesos. No era total. Entonces vas a tener que pagar por daños 2.000 millones de pesos y se van a robar otros 20 vehículos que valen 30 millones de pesos, entonces vas a tener que pagar otros 600 millones de pesos. Son las categorías de los daños que tuvieron los vehículos. Entonces esto te da 4.100 millones de pesos. Supongamos, es un ejercicio cotidiano. Coloquial. Bueno, si vas a pagar 4.100 millones de pesos, tú tienes que dividir eso
entre los 1.000 clientes, cuánto te tiene que pagar cada uno de los que tú vas a gastar. Ese es el cálculo de los riesgos y los siniestros que tú vas a cubrir. Claro, para hacer como una categorización. Entonces vas a tener que pagar 4.100.000 cada uno de los 1.000 asegurados para conseguir la plata para pagar esos siniestros. Pero al cliente no le vas a cobrar solo los 4.100.000, porque también tú tienes un gasto administrativo y de ventas. Entonces, la fórmula final es número de siniestros, que es P, por valor de los siniestros, que es Q, dividido por el número de asegurados, más los gastos de administración. Sí, de ahí sale el cálculo final. Ese mismo cálculo se hace en salud. Número de atenciones por valor de las atenciones dividido entre el total de los ciudadanos asegurados más gastos de administración. Teniendo en cuenta también esas categorías de los tipos de atención en salud. Exacto. Entonces, a pesar de lo difícil, es algo fácil de entender en este sentido. ¿Qué es lo que gira? Hay que dividir los costos de los enfermos entre todos los ciudadanos. Y eso da, más los gastos de administración, eso da el costo de la prima por ciudadano. Bien, ahora, la nuez también está en que las EPS dicen que la UPC debería tener un valor y ustedes después de este informe dicen no, debería ser de tanto. Ahora háblenos de esa cifra. ¿Cómo venía la UPC? Ustedes dicen el valor que debe tener es esto y qué es lo que dicen las EPS. Bueno, las EPS presentan la información. Ese ya es el primer problema, porque la información está en poder de las EPS y eso hace débil al gobierno, que es el regulador, porque el gobierno no maneja la información. Y aquí es donde viene la inflada de cifras de parte de las EPS, la falta de claridad en los informes que presentan y queriendo incrementar mucho más pues la UPC, ¿no? Cuando el Estado guarda austeridad en este momento y también cuando estas EPS están demostrando unos problemas súper graves por corrupción, señores. Pues frente a esto salió la excelentísima Paloma Valencia a desmeritar lo que dice pues el informe de la ADRES y de cómo pues estas cifras es de 5.36 el incremento en la UPC, pero no están contentos, quieren más plata, ¿no? Y esta señora intenta confundir a todos sus seguidores diciendo que las 23.000 personas fallecidas son facturas, señores, y no la fecha en que fueron atendidos los pacientes que ya habían muerto. Y esto es totalmente falso. Sin embargo, Paloma Valencia al parecer no entendió la explicación del profesor y director de la ADRES, ¿no? Dice Paloma Valencia, el gobierno afirma que las EPS facturan servicios para 23.000 personas fallecidas, pero no entregan las cédulas para verificar. Hágame el favor. Las EPS no tienen ganancias de personas fallecidas, ya que deben devolver lo recibido por cada caso, con intereses. ¿Dónde están las pruebas reales? Esta señora definitivamente se ganó el diploma en un pan de queso. Es que las estrategias de este gobierno para acabar con el sistema de salud no tienen fin. Ahora se inventaron un nuevo estudio donde dicen que hay atenciones sobre 23.000 personas muertas, pero no le especifican a cada EPS los casos con número de cédula para que puedan explicar. Y les quiero contar qué se me ocurre que pudo haber pasado. Por ejemplo, usted está atendiendo a una persona que está en un estado crítico, la persona se muere, las autorizaciones, las facturas se demoran muchísimo más, aparecen cuando la persona está muerta, pero por supuesto todos los servicios que se le prestaron, la persona estaba viva. Simplemente que hay un trámite administrativo que pudo haberse demorado un poco más. Una segunda hipótesis, la persona estuvo muy enferma, termina yéndose del hospital, sale viva y al final se muere. Y mientras se actualiza la información y la EPS se entera, pues puede haber ese gap donde la persona le salen facturas, ya murió, pero fueron atenciones que se le prestaron cuando estaba viva. Lo que hay que recordar es que para las EPS tener personas muertas no es un buen negocio, porque las normas son muy claras. Cuando una EPS tiene una persona muerta y recibe la UPC, que es lo que le gira el gobierno, por esa persona, y la recibe, pues después se la piden de vuelta y se la piden con intereses. Por eso las EPS se cuidan muchísimo en no tener personas muertas. Están pendientes de la página de la registraduría que está enlazada con el ministerio. Lo que pasa es que la registraduría tampoco lo hace de manera inmediata. De manera que venirnos a meter el cuento de que las EPS se están facturando para personas muertas necesita muchísimas más pruebas y necesita que el ministerio mande una lista con cédulas de cada uno de los pacientes para que cada EPS responda de manera puntual si efectivamente cuando los servicios de salud se le prestaron la persona estaba viva, o que nos prueben que efectivamente cuando se prestaron los servicios la persona estaba muerta, porque seguramente lo que pasó es que hay un espacio entre el servicio que se prestó y el momento donde sale la autorización o donde salen las facturas. Es un trámite normal que pasa en los hospitales y en las EPS. A otro con ese cuento.
Hágame el favor, esta señora Paloma Valencia, sin pruebas en mano ni nada de esto, dice que son fechas de facturación y que por ningún caso han atendido a personas muertas. Mentira, señores, y vamos a desenmascarar a esta señora. Gustavo Petro le escribe sobre esto. Paloma, no se está hablando de pagos posteriores a EPS de la fecha de fallecimiento de beneficiarios de estas EPS. Se está hablando de atenciones posteriores a las fechas del fallecimiento de más de 23.000 beneficiarios que después se cobraron de los dineros públicos o de la UPC. Hipótesis le llama a la corrupción la señora Paloma Valencia. Mi abuelo fallecido en 1995 resultó que seguía vivo el año pasado. Nuestra hipótesis, el abuelo seguramente votó por la derecha y de seguro también cobró tratamientos después de muerto a estas EPS. Paloma Valencia vive desenfocada, dueña del Cauca, terrateniente, que no le importan los pobres ni los que sufren buscando una cita o un medicamento, señores. ¿Cómo les parece? Hablando de que esto es un invento, definitivamente Paloma Valencia nos avergüenza. Pues acá desenmascaran a Paloma Valencia que está diciendo un exabrupto. Vean este video, les prometemos que van a ser 10 minutos mejores invertidos en el día de hoy. La oposición quiere hacernos creer que las atenciones que las EPS hicieron a los muertos son fechas de facturación y no es así. Mejor dicho, véanlo, señores, para que ustedes pues repliquen esta información y se den cuenta cómo está mintiendo la ultraderecha. No van a tener plática para sus campañas. Paloma, yo creo que tú sí te leíste el informe, pero creo que no te detuviste a analizarlo juicioso. No te escuchaste tú misma. Porque en efecto, lo que está cuestionando Adres es que las atenciones en salud hayan sido posteriores a las fechas de fallecimiento. Adres no está criticando que los pagos hayan sido posteriores a la fecha de fallecimiento. Luego, todas esas hipótesis que nos pides que nos imaginemos contigo, pues no son el punto de discusión. Entonces, ¿qué pasa? Me puedes preguntar de dónde salió la información de Adres para que Adres diga qué tal fecha se dio la prestación del servicio de salud y qué tal fecha fue el fallecimiento. Yo te lo voy a explicar, no es difícil. Entonces resulta que hay una cosa que se llaman los registros individuales de prestación de servicios de salud, los RIPS, son muy populares últimamente. Y en estos registros se escriben, aparte de la tarjeta de identidad o la cédula de ciudadanía, los nombres, el sexo, se registra también el servicio prestado, el valor y, por disposición legal, se tiene que registrar también la fecha y la hora en que se dio la atención, en que se prestó el servicio, en que se atendió la urgencia, etcétera, etcétera. Y eso es por disposición legal. Para el momento en que se recogieron los datos que están siendo cuestionados, que fue en el 2023, estaba vigente la resolución 1036 del 2022. Y ahí se les decía eso a las IPS y a las EPS. En esos RIPS tenía que ir la información de cuándo se dio esa atención. Y resulta que también decía esa resolución, las RIPS tienen que tener fundamento y por lo tanto guardar congruencia con diferentes fuentes. Dentro de ellas está la historia médica. Entonces, si la historia médica se registra una fecha de atención, esa es la fecha de atención que tiene que ir en las RIPS. Esas RIPS pasan una validación por una malla validadora, que es un sistema, una aplicación que pone a disposición el Ministerio de Salud para verificar que los datos vayan completos y sean de la naturaleza que se solicitan. Se mandan con sus fuentes, sus soportes a las EPS. Las EPS tienen un sistema de auditorías de sus cuentas, porque esas RIPS sirven como soporte para la facturación y para el pago. Evidentemente, como nos acabamos de dar cuenta, existe un trámite administrativo que puede ser largo entre la atención y el pago. Pero de nuevo, Adres no está criticando el pago, está criticando la fecha de la atención. Entonces ya entendiste por qué y de dónde pudo haber sacado Adres la fecha de atención. Ahora, ¿de dónde sacó la fecha de fallecimiento? La fecha de fallecimiento sale de la base de datos única de afiliados. En esa base de datos única de afiliados se registra el fallecimiento conforme está en el certificado de defunción y en el registro civil. ¿Sí? Entonces tiene el dato de cuando falleció, que estamos hablando de fallecimientos que ocurrieron, Paloma, 2022-2023. ¿Listo? Fueron revisadas las bases de datos en el 2024. En el 2024 nos dimos cuenta que por allá en el 2022-2023 tantas personas fallecieron tales fechas. Y que con posterioridad a esas fechas de fallecimiento
las atendieron en salud. Y hubo un registro de atención con fecha de atención y se pagó. Ahora, si las EPS fueran tan diligentes, si son tan diligentes revisando a la registraduría, diría yo, nada más, si les falta tanta plata porque la UPS no les es suficiente, yo, si fuera una EPS, fortalezco mi proceso auditor, que no me metan goles, porque yo no puedo estar desperdiciando la plata que en teoría no tengo o no me alcanza. Tengo que administrar de manera diligente, ¿no? Pero parece que no lo hicieron, Paloma, porque no se les fueron 2 o 3 registros de atenciones médicas, no. Las personas atendidas fueron 23.410 personas atendidas, fallecidas. Ya estaban fallecidas cuando las atendieron. Y les prestaron 244.347 servicios. Increíble. O sea, por cada uno de esos 244.347 servicios hay un RIPS. A uno se le pueden ir 244.347. Y vamos a ver cuál fue el valor. El valor de esos 244.347 servicios le representa al sistema de salud colombiano 79.838.684.240 pesos. Son 79.000 millones, casi 80.000 millones, que en vez de poderlo destinar a dar servicios de salud, medicamentos a personas vivas y necesitadas, honestamente no me imagino dónde quedaron. Puedo entender que la registraduría se demore en, valga la redundancia, registrar el fallecimiento. Vaya y venga. Pero la fecha de fallecimiento es la fecha de fallecimiento. Después de que la persona fallece, no hay lógica en el mundo que explique cómo le prestan un servicio. No hay. Entonces, el cuento, Paloma, creo que es el que tú nos estás tratando de meter a nosotros para echarle la culpa al gobierno por la situación en la que nos pusieron las EPS. Es muy triste porque, honestamente, lo que yo siento como ciudadana es que nos cogieron las EPS y sus apoyos políticos, sus medios de comunicación, nos han cogido como rehenes para extorsionar al gobierno, para extorsionarlo, para que de esa manera se les incremente el valor que se les va a dar este 2025, no de una manera técnica, sino a la maldita sea. Así no son las cosas, Paloma. Te pido por favor que nos respetes, te pido por favor que no nos desinformes, te pido el favor que no juegues con nuestra angustia y con nuestro miedo. Si alguien tiene la culpa de la situación por la que estamos viviendo, son las EPS y es el Congreso de la República, que no ha querido de una vez por todas pasar la reforma a la salud. Simplemente nos están dejando en las manos de las EPS para que cada tanto en tanto sigamos teniendo que padecer este tipo de escándalos de corrupción con dineros de nuestra salud, de nuestras vidas, de nuestra tranquilidad. Bueno, esta información es sumamente importante para que ustedes se den cuenta cómo Paloma Valencia le miente a todo el país en la cara, justificando el robo de las EPS y este cobro de corrupción a personas ya fallecidas, señores. ¿Y quién paga?
todos los colombianos. Increíble hasta dónde llega el cinismo del Centro Democrático. Compartan masivamente para que ustedes se den cuenta y queden bien enterados qué es la UPC y también cómo nos roba esta gente que quiere platica para las campañas y se van a ver jodidos, ¿no? Quieren un incremento de la UPC para seguir facturando de esta forma tan linda y que esos dineros vayan a estos desgraciados de ultraderecha. Compartan este video masivamente para que se den cuenta cómo nos están robando de frente, cómo esta gente pretende engañar a todos los que les creen sabiendo que nos están mintiendo en la cara. Quieren más plática para fortalecer sus campañas políticos, porque esta gente de su bolsillo no saca un solo peso. Por eso es que hay algunos congresistas que defienden a más no poder las EPS, porque han sido financiados por sus dueños, como Queralty a la Alianza Verde, a Jubinado, a Miranda, señores. Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan con todos, con sus familias, con sus amigos y con todo el mundo para que abran los ojos. Muy amables y hasta pronto.